mae, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Mae TV, donde más que entrevistas tenemos conversaciones y hoy tenemos una conversación élite. Pero antes de presentarle a nuestro invitado del día de hoy, quiero recordarle que TV Latina Digital y Mae TV te estamos llevando al concierto de Guns N' Roses. ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte a nuestro canal de YouTube, ir a comentar el video del concierto y con eso quedas participando, ya lo sabes, para que participes con TV Latina Digital y Mae TV. Hoy tenemos una entrevista de una persona que normalmente la vemos muy seria, es una persona que vamos a tratar por todo lo posible de sacarle un poquito de esa seriedad, pero es que su trabajo así lo obliga. Pues sin más preámbulo, don Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad, un señor que siempre tiene que estar usted, don Mario, en medio de toda esta seriedad que conlleva su trabajo. Don Mario, muchas gracias hoy por estar aceptando nuestra invitación. Soy yo más bien el honrado, en verdad agradezco muchísimo la oportunidad de estar justamente en una conversación, no en una entrevista formal, y poder tratar todos los temas que usted tenga bien plantear. Claro. Gracias, don Mario. Sabemos que por temas de seguridad hay cositas que nosotros vamos a... Si usted ahí le preguntó algo que por tema personal, no sé, ahí me disculpa cualquier cosita. Hoy queremos salirnos un poquito de lo formal, don Mario. Hoy vamos a conversar y conocer un poquito más a la persona. ¿Por qué? Porque a veces, don Mario, conocemos y vemos a la persona que está ahí en cámaras y que nos cuenta que hay detalles y partes muy técnicas, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de conocer al ser humano, a la persona. Y hoy, don Mario, si usted nos da la oportunidad, nos gustaría muchísimo que nos cuente un poquito quién es Mario Zamora Cordero. Por favor, don Mario. Yo soy de Alajuela, nací en el año 69. Carajillo. Sí, un poco. Bueno, estudié en la escuela Juan Rafael Meoño, una escuela pública. Ahí estudiaba con mis primos. En ese momento, mi papá trabajaba en San José y mi mamá era maestra. Okay. Y era maestra alterna. Entonces, ella le tocaba estar en la mañana y en la tarde. Okay. Entonces, nos dejaba a nosotros, a mí y a mi hermano, en la casa de mis abuelos. Y ahí estaban también mis primos, 5. Okay. Entonces, curiosamente, ellos 5 son mayores y tenemos una diferencia entre ellos de 2-3 años y el menor de mis primos, 2-3 años conmigo y luego mi hermano menor. Ok. Entonces, era de esas familias. Un chirrión parejo ahí. El que se compraba una jacket iba bajando la utilización, esa era la usanza. O sea, era el penúltimo que le tocaba la jacket. Completamente, ya llegaba casi desteñida y toda la cosa, ¿verdad? Todos mis primos habían estudiado también en la escuela Juan Rafael Meoño. Y bueno, ahí tuvimos muchos amigos, conversas de barrio, jugar fútbol, hasta tiempos en que los chiquillos salían, ¿verdad? Y el asunto era regresar a las 5 de la tarde. Sí. Y de ahí uno se iba a y era religioso, don Mario. O sea, mamá decía que a las 5 uno no llegaba a las 5 y 1, ¿verdad? Era un problema. Dios muy serio. guarde. Eso es cierto. Eso era una sociedad que era muy, muy abierta. Recuerdo que jugábamos quedó escondido, ladrones y policías. Ladrones y policías. Y además, ahí en Villahermosa de Alajuela, que fue donde yo pasé todo ese tiempo, estaba cerca una zona de cafetales. Entonces siempre recuerdo que había un amigo Carlitos, ¿verdad? Que todos tenemos un amigo Carlitos. ¿Verdad que sí? Todos tenemos un Carlitos de amigo. Lo encontramos y andábamos nosotros jugando de policías. Ellos eran del grupo de los ladrones. Entonces fue el primero que agarramos, ¿verdad? Entonces lo dejamos amarrado a un árbol, ¿verdad? Mientras íbamos por los otros. Ya nos tocó toda la tarde perseguir a los otros y toda la cosa. Y ya nos vamos. Y estamos ahí cenando, comiendo en la casa de mi abuela. Y en eso llega la mamá de Carlitos. No, a decir, ustedes no saben, no han visto a Carlitos. Y nos recordamos todos nosotros. Y salimos en carrera, ¿verdad? A tratar de ubicarlo. Y estaba Carlitos llorando en medio cafetal ya de noche. Con toda frío, la cosa, el pobre todo picado. Entonces, bueno, fue una infancia, digamos, muy, muy agradable. Ahí tuve grandes amigos que he conservado a lo largo de la vida. Después ya pasé al colegio marista en Alajuela. Ahí fui presidente incluso del colegio. Ya me empecé a meter en cosas, digamos, de organización y cómo iban las cosas. Salgo del marista y ya empiezo en la Universidad de Costa Rica. Ok.
Cuando llego a la UCR, uno, en ese momento, la diferencia entre Alajuela y San José era realmente... Mucha. Es que ahora es casi toda Sí, una ciudad sí. continua. Ujú. En ese momento eran dos ciudades lejanas. ¿verdad? Sí, era como venir de Pérez a San José hoy. Sí, era Y diferente. solo zona verde, cafetales de camino, era poca... incluso recuerdo que había compañeros que me decían, usted es de Alajuela, y usted viene desde allá. Como si viniera uno de otra parte del mundo. Y bueno, se empecé en la universidad, ahí hice varios amigos en la zona del Pretil. Y estaba formándose un grupo político, se llamaba Gente. Gente. Entonces... Eso en la universidad. En la universidad. Ok. Entonces ahí participamos por la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales. Ok. En el año 87 fue que me tocó, ganamos las elecciones. ¡No, hombre! Me tocó ser presidente de Estudios Generales. Presidente de Estudios Generales. Fue realmente, era muy emocionante, ¿verdad? Porque era Sí. salir de un mundo muy tranquilo, muy local de Alajuela, y de pronto venir a reuniones, a salvar el mundo, ¿verdad? Sí, Porque en esa sí. época uno anda de joven pensando en muchas cosas. Y bueno, yo recuerdo que ese año que estuve como presidente de Estudios Generales, la cosa es que por apuntarse uno a tanto activismo de cosas, deja de ir a clases. Completamente. Entonces, en algún momento, mi padre me dice, Mario, yo lo veo a usted, cuénteme, ¿cómo va usted en la universidad? Y yo, no, bien ahí, más o menos, me dice... En las reuniones estoy súper bien, mi tata. Completamente, ¿verdad? Pero no era que no estaba yendo a clases, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, quiero ver las notas. Y era para mí un enredo porque todo lo que me había yo matriculado no había ido ni una sola clase. Porque siempre llegaba a la universidad a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche, pero en labores estudiantiles, en esto, lo otro. No era ni por vagabundería, más bien era porque estaba había apasionado mucho sí. activismo en Sí. esa época. Entonces, bueno, al final me dice mi tata, la conversación creo que de las más serias que he tenido con él en mi vida. Me dice, bueno, Mario, hay dos alternativas. O usted estudia, o hablo con un señor, Chicho Solera, ahí en Alajuela, que tiene una bomba de gasolina para que usted trabaje en la bomba. Entonces usted escoge una cosa o la otra. Y digo yo, hijo de puñeta. O pistero o universitario, la ¿qué cosa cambio? la cosa está difícil y me lo dijo tan serio que yo dije, no, y aquí la cosa es poniéndole. Entonces ahí me trasladé a San Ramón y San Ramón me admitió para estudiar Derecho. Okay. Entonces empiezo yo estudiando. La idea de mí era solo estar un año, entregar a la carrera y luego ya venirme nuevamente a San José para todo el asunto. Sí, ese era su plan. Solo que cuando fui a San Ramón, realmente San Ramón me conectó. Primero... San Ramón es espectacular, don Mario. Y una cosa que era impresionante frente a San José. Todo el mundo saludaba y todo el mundo se despedía. Las cortesías de... y creo que hasta hoy lo mantiene la gente de San Ramón. Es eso. un espíritu realmente de gente buena. Sí. Siempre es una ciudad muy combativa también, ¿verdad? El ramonense, el espíritu ahí de los poetas. De los poetas, artistas. Bueno, es que usted sabe que además San Ramón tiene unas características interesantes. Es el lugar que tiene el primer club social. Ajá, sí es cierto. El Club Unión, Ajá. que mucha gente lo ve y que Sí. dice es el club social de Costa Rica. No, el primer club fue el Club de Amigos de San Ramón. Sí. Ese históricamente es Que el hasta la fecha está el club que de hasta amigos, la- está detrásito de la iglesia, Y, si no me y era equivoco. donde siempre después en la universidad iba uno a echarse Los una cerveza bailongos y todo, completamente. sí, señor. Es más, San Ramón tenía más vida nocturna que Alajuela y muchos lugares, o sea, Sí, es cierto. había mucha actividad producto de la universidad y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, pues ahí en San Ramón me estuve hasta el bachillerato, estuve 4 años, y realmente el ambiente, la atmósfera, el aprendizaje. Y no se llevó la parte política, la parte esta que hay, bueno, la parte de San Ramón, ahí no. Ahí sí era. Porque cuando a uno pero le era- pica ese gusanillo, ahí Sí, uno se queda. Pero era diferente, porque era ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, pero en Derecho éramos 70. Ok. Era una cosa muy pequeñita, entonces Ok. era como, y cosas mínimas, ¿verdad? Entonces no era como San José, que si eran dimensiones mayúsculas. Cuando estoy ahí en San Ramón, por cierto,
los colegas que habían estado conmigo en el año 87 en el Estudios Generales eran del grupo Todos. El grupo Entonces, Todos, un grupo político del exactamente. Y ellos me plantean la opción entonces de ser el candidato por sedes regionales, candidato a consejo universitario. Digo yo, bueno, perfecto, ahí nos vamos a hacer campaña y toda la cosa, entonces le entramos. Después, yo lo perdí, ese puesto, por 18 votos, pero era una elección en las que votan 9,000 personas en aquella época, ¿verdad? O sea, el poder de la democracia en su máxima expresión, don Mario. Los estudiantes había mucha cultura, digamos, de voto, de participación. El asunto fue que después de esa elección, en el grupo Todos tuvimos una serie de reflexiones. Es un proceso de reflexión. ¿Qué era el grupo? ¿A dónde había llegado? ¿Y qué era lo que queríamos? Y se llegó a la determinación de que el grupo había perdido rumbo, que era ya solo temas electorales por temas electorales, luchas por el poder, fratricidas, a lo interno del grupo Todos, pero que se había perdido la esencia. Y me tocó a mí estar en un momento histórico de los más importantes, que creo que me ha tocado vivir, estar en la Asamblea General del grupo Todos, en que aprobamos su disolución. Ok. O sea, es una medida de auto... Sí, totalmente. Las barbas, tanto las barbas en remojo que dijimos, no estamos yendo para ningún lado. Le ponemos punto final al movimiento. Y eso fue... ¿Cómo falta eso? A finales de los 80... fue un momento de mucha lucidez y madurez, y siempre recuerdo que fue realmente una experiencia haberlo vivido. Sí, claro. Y sobre todo había gente mayor, estudiantes muy reflexivos, que era un poco la tonalidad de aquellas épocas. Bueno, ya vengo a San José a hacer mi último año para licenciarme en Derecho. Y por cierto, su tesis fue del 96, fue de las más altas distinciones y de las más altas recomendaciones que han habido. Sí, es que me apasionó el tema. Sí. El asunto es que yo en ese momento, más bien lo que quería hacer como tema de tesis en la universidad era, como tenía tantos amigos de Punta Arenas y me hablaban de lo que era la pesca ilegal y todo este tipo de cosas, entonces yo lo quería hacer sobre el robo que hacían determinados barcos, sobre todo atuneros, de la riqueza marítima de Costa Rica, que venían, robaban y no había multas. En aquella época la legislación era muy, muy tenue. Intento inscribir la tesis y me dicen, no, ese tema está ya sobreestudiado, hay demasiada investigación. Entonces, la cosa es que de ahí estoy buscando y de pronto veo en el periódico, en ese momento el ministro Luis Fishman, el ministro de Seguridad, Luis Fishman, él plantea crear un Ministerio del Interior en Costa Rica. Y yo, hombre, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa eso? A veces en Costa Rica no conocemos nuestro sistema de policía. Sí. Por eso tanta gente se confunde quién es el jefe policial de esto, de lo otro, aquí, allá. Puede ser una explicación muy, muy rápida, sin salirnos de... Sí, señor, todo soy yo. Pero toda una explicación para entendernos. Cuando se da en el 49 la abolición del ejército, se tomó una decisión también trascendental en materia de policía. Nosotros tenemos un sistema único de policía que ningún otro país tiene. Es una diferencia que tiene Costa Rica y muy pocas veces nos damos cuenta de eso. Resulta que el constituyente del año 49 quedó claro que no solo queríamos eliminar el ejército, sino también evitar que el jefe de la policía, que se convertiría en el nuevo jefe de armas, pudiera dar un golpe de Estado el día de mañana. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, un sistema descentralizado de policía para que no tengamos una policía nacional bajo un solo jefe, sino disgreguémoslo, la policía en varios ministerios. Entonces en aquella época hubo el Ministerio de Gobernación, que tenía la Guardia de Asistencia Rural, que eran 7,000 efectivos, que eran los que cubrían y daban el servicio de policía a lo largo de todo, fuera del Valle Central. Sí. La parte rural. La parte rural. Y siempre se le llamaba a ellos la autoridad, porque era el policía que, aparte de ser policía, era el juez del pueblo.
Ok. Era el que casaba, el que bautizaba, el que daba fe pública, Ok, un montón de otras funciones. Lo que menos era ser policía a veces. Bueno, y era el que además se cargaba a la gente, ¿verdad? Llegaba a un lugar, alguien estaba mal portado y se lo llevaba de una vez. Y en el centro del país estaba la Guardia Civil. Ok. 7,000 efectivos a cargo del Ministerio de Seguridad. Entonces eran dos fuerzas, 7,000 cada una, en dos ministerios. Si una quería comportarse antidemocráticamente, la otra la podía neutralizar. Y además se crearon nuevos cuerpos de policía que fueron adscritos a otros ministerios. Entonces se creó la Policía de Tránsito al Ministerio de Obras Públicas. La Dirección de Inteligencia y Seguridad a Casa Presidencial. La Policía Penitenciaria al Ministerio de Justicia. La Policía de Control Fiscal al Ministerio de Hacienda. Los guardaparques que hacen autoridad de policía en parques nacionales, el 25% del territorio, bueno, en el Ministerio de Ambiente. Entonces, si usted observa, cada policía tiene un ministerio Ministerio que le corresponde, sí, migración. Migración en gobernación. Sí. Entonces, de esta forma, no tenemos un jefe nacional de policía. Un jefe absoluto de todas las policías y eso evita cualquier tipo de... Eso evita, sí, y el sistema funcionó durante muchísimo tiempo. La cosa es que cuando toca enfrentar la criminalidad, sí hay que organizarse y articularse. Y eso es lo que estamos un poco trabajando, mejorar los niveles de trabajo conjunto. Pero bueno, volviendo un poco a la historia, yo entendiendo que era el Ministerio del Interior, lo primero es encontrar que ese era el modelo de seguridad que tiene Costa Rica. Y lo que se quería era crear un ministerio en el que todas las fuerzas policiales fueran a ese ministerio. Ok. Y el ministro del Interior fuera el papá de los tomates en materia de policía, ¿verdad? El jefe de todas las policías juntas. Okay. Cosa que no tenía el país. En aquel momento se determinó que eso era bastante riesgoso en términos democráticos. Y yo creo que... Por el mismo tema de darle el poder absoluto a... Y a veces cuando uno estudia los niveles de corrupción en ciertas policías de América Latina, uno observa que cuando el mando superior se corrompe, se corrompió toda la policía. Sí. Y gracias a Dios ese problema no lo tenemos en Costa Rica. Si vos ves todas las comunidades, yo llego a cada comunidad y la gente me dice, mire, yo quiero más policías, por favor, queremos... Bueno, ¿por qué la gente quiere más policías? Porque la gente confía en la policía. Correcto. Para solucionar el problema. Sí. Hay otros países de América Latina en donde nadie está pidiendo más policías. Que por más bien me lo saquen los policías porque son parte del problema. Exactamente. Entonces, con la policía aquí más bien nos afectamos todos. Entonces, qué bonito eso, don Mario, porque tiene toda la razón del mundo. O sea, si pedimos más policías es porque encontramos en la policía alguien que... una identidad, alguien que nos protege, que nos cuida. Claro. Muy bien, y no alguien que nos amedrenta o que nos asusta. Porque no es una policía amenazante, no es una policía, hay una gran confianza. Siempre habrá alguno descarriado, porque como todos, de una entidad de miles de personas, de gente que se atrofia por mil cosas. Pero son los menos siempre, porque si fueran los más tendríamos esa preocupación de la que usted está hablando. Y usted sabe que una de las cosas, estuve la otra vez en la graduación, la última graduación, y yo les hablaba a un grupo de policías y les decía, miren, a mí me tocó una vez estar en una charla de alguien que manejó la corrupción, y siempre uno maneja la corrupción desde el punto de vista de los valores. Usted no debe corromperse por un valor moral, etcétera, etcétera. Una vez yo fui a una conferencia donde un tipo dio una perspectiva totalmente diferente. Decía, no, uno no es corrupto por un tema económico. Yo digo, ¿cómo? Por un tema económico. Más bien todo lo contrario, la corrupción es una ventaja económica que usted mala vida. Sí, correcto. Entonces, la corrupción lo que me hace es querer tener más. Exactamente. Ya sea poder o plata. La codicia. Sí. Entonces el tipo dice, no, aquí vamos a hablar económicamente, como si esto fuera un negocio. Entonces, bueno, usted, por ejemplo, es policía A, usted gana 1,000 por mes. A usted le quedan 30 años de servicio. 12 meses por 30. ¿Cuántos miles equivale eso? Luego se va a pensionar. ¿Cuántos miles durante todo el tiempo de su jubilación? Su familia va a tener seguro social que usted no va a pagar. Todos tienen salud gratis.
Todo eso usted lo tiene que poner en una bolsa y si alguien le ofrece un acto de corrupción, tiene que valer eso o más. Para que porque usted en un acto de corrupción arriesga el puesto. Y eso o más, acumulando toda la cantidad de años, Claro, todos los beneficios de toda la... Entonces, cuando dio esa perspectiva, dije yo, hombre, esto es una forma muy práctica de por qué no hacer corrupción, porque es antieconómico, no significa una ventaja. Usted está sacrificando montones de cosas por una insignificancia. Está matando el chorrito por un pichel lleno de una sola vez. Completamente. Entonces, qué buena esa analogía o verlo desde esa perspectiva. Me impresionó y eso es lo que hablábamos hace poco con los colegas, porque justamente esos son parte de las... Siempre hay que proveer los valores, por supuesto, están y tenemos que autorrealizarnos y los seres humanos no se autorrealizan. Pero si no hay la parte de valores, por lo menos la parte de inteligencia, de sentido común, práctica, que me diga mi nombre, voy a perder demasiado. Exactamente. Yéndome por este lado. Viéndolo un poco por ahí. Bueno, al final logro inscribir mi tesis en Derecho, pero uno de los directores de la tesis era don Ángel Edmundo Solano Calderón, que había sido ministro de Seguridad. Okay. Y yo le pedí a él que fuera lector de mi tesis. Entonces me dice don Ángel Edmundo, sí, pero le pongo una condición. Le digo, sí señor, con mucho gusto, ¿cuál será? Me dice, usted para hacer la tesis tiene que trabajar en policía. ¿Pero por qué? Si yo puedo llegar a una unidad policial, buscar los datos, llevarme, yo nada más vengo a estudiar. La parte investigativa. Me dice, no, eso es de mucha distancia. Usted nunca comprendería qué es la policía si no se mete. Entonces, como a los pocos días, en la Facultad de Derecho aparece un rótulo casual. Ministerio de Seguridad busca asesores legales. Es estudiantes de último año de carrera. Entonces me voy. Decía Mario Zamora por todo lado de eso. Asumimos en una Delta, en una unidad policial que estaba en Barrio Cuba, cerca de la Numar de esta instalación. Sí, señor. Y bueno, empezamos a trabajar. Ahí habían 50 policías. Era un experimento, digamos, porque anteriormente a eso lo que había eran los grandes cuarteles, la primera comisaría, la segunda comisaría. En cada una había como 1000 personas, ni se conocían entre ellos, entraban, salían, era un ambiente muy grande. Esto eran unidades de barrio para que fueran más próximas a la comunidad, conocieran mejor a la comunidad. Y en verdad empiezo a trabajar en un proyecto de seguridad comunitaria. En ese año. Recuerdo haber estado en las gradas de Cristo Rey, que eran uno de los lugares fuertes, digamos, y en reuniones de seguridad comunitaria. Y uno en las gradas, la primera sorpresa es, aquí el 95% de la gente, gente honesta, gente buena, y hay un pequeño grupo que es el que tiene a todo el mundo amedrentado, etcétera, etcétera, pero en general gente que por condiciones económicas le tocaba vivir ahí y convivir con estos grupos delincuenciales de vecinos, pero en esencia personas de bien. Entonces eso fue primero una gran sorpresa, de que es mucho lo que se puede hacer desde policía. Sí. Tiene una gran función social, porque no es todo de represión, la policía hace muchas cosas. Entonces, bueno, eso me apasionó, eso hizo que me apasionara en relación al tema de la tesis y la estuve escribiendo casi durante un año. Y en ese momento salió la Ley General de Policía, que hacía el cambio al nuevo sistema que tenemos en este momento. Okay. Entonces me tocó ser alguien que conoció el sistema anterior y empiezo a trabajar en la Escuela Nacional de Policía como instructor legal de los primeros cursos de policía profesional. Ya llevamos como 300 de esos cursos. Wow. Pero me tocó a mí estar en el número uno, en los primeros. O sea, que el consejo que le dio el señor de que tenía era el... Totalmente cierto. Y cuando estaba en la escuela de policía, eso sí, un día me dice, bueno, me dice, hay un problema. Usted es de los encorbatados. ¿Cómo me dice, sí, usted es de los que habla, viene con corbata, pero hay partes de la policía que usted no entiende. Le digo, bueno, y sí, es cierto, hay una parte. Entonces me dice, bueno, hay una oportunidad de que usted pueda asumir la subdirección de la Escuela Nacional de Policía, siempre y cuando se forme como policía. Yo, bueno, empecé con un curso de la DIS, que se suponía iba a ser de 15 días, y duró casi 6 meses.
Wow. Y cada viernes nos decían, hay una semana más. Hay una semana más. No sabía que usted... Y además era salir uno porque era interno. O sea, nosotros entrábamos el domingo a las 7 de la noche, había que entrar, y se salía el sábado al mediodía. ¡Wow! Entonces, muy intenso. Era muy intenso, como sí, era, claro. Era un curso de unidades especiales y me tocó aprender todo tipo de armas, disparar, tiro de reacción. Me tocó formarme muy bien. Don Mario, voy a meterle aquí el caballo un segundito, perdón, pero, o sea, las personas que lo ven a usted ahí encorbatado, tienen que saber que también usted tuvo la preparación que conlleva cualquier otro policía y que eso le da... O sea, más sentido a su trabajo, al sentido, un sentido de pertenencia, más que todo. Y entender la organización desde adentro. Entonces, yo estuve casi 3 años uniformado. Totalmente, sí. Y hice cursos hasta concluir el rango de mayor. ¿Tiene fotos usted ahí uniformado? Sí. Qué elegante. Por favor, ahí nos pasa y si nos da chance la vamos a montar ahí para que veamos a don Mario con su uniforme. Y kepis y toda la cosa. Hombre, genial. Claro. Incluso nos tocó varias presentaciones públicas, así en su momento, claro. ¡Qué bueno! Y la cosa fue que, bueno, después ya que logro presentar la tesis, estoy ahí, me envían a un curso que fue muy interesante, a capacitarme con la Agencia Nacional de Policía de Japón. ¡Wow! Eso fue en el año 94, a finales del año 94. Cuando estoy en Japón, era un modelo de policía que se llama Koban de policía, que es un sistema de policía insertada en la comunidad. Okay. Ahí el policía vive con su familia, es un vecino más, solo que es el que cuida el barrio. Okay. Entonces, y cuando el policía anda haciendo la ronda, su esposa es la secretaria de la comisaría, la que recibe las denuncias y todo. No. Entonces es un sistema, digamos, muy interesante, curioso, sí. Porque toda la comunidad es la que le da la casa. El policía trabaja y es el policía que está ahí 24/7, pues es tu vecino. Sí, qué bueno. Es el que conoce el barrio y toda la cosa. Entonces fue muy interesante conocerlo, pero fíjese qué interesante. Como parte de la visita, me llevan al distrito primero de Tokio. En ese año 94, ya estamos hablando hace más de 30 y resto de años, entramos y fue como entrar a esta sala de donde salen los cohetes y que uno ve que la NASA en Houston los está controlando y que hay un montón de personas en escritorios. Observo, de hecho nos teníamos que quitar los zapatos, nos daban un plástico para entrar, nadie podía... inocuo el lugar y todo. Completamente. Había pantallas, entonces toda la ciudad estaba controlada con imágenes. Entonces ahí me explicaban, me decían, bueno, cuando hay un robo, aquí lo primero que hacemos es ponemos los semáforos en rojo para que el que robó no pueda salir. Creamos un embotellamiento. Un perímetro a nivel de embotellamiento. Tocamos un botón y todos los que están haciendo patrullaje a pie se van al sitio. Otro botón y otros dan como un segundo anillo de seguridad. En 1994. Y apenas eso es lo que queremos hacer hoy en día con nuestra policía. Y estamos enfrascados para lograrlo y toda la cosa. Eso. Yo no me imagino a dónde andarán esos países en este momento en cuanto a seguridad y control, etcétera, etcétera. Pero eso me tocó verlo en el año 94. Y ya después de ahí termina en ese momento el periodo de beca, regreso al país, empezamos a montar estos rótulos que la Unidad de Seguridad Comunitaria del Ministerio. Ajá. ¿Has visto estos rótulos que dicen comunidad organizada? ¿Cómo aquí? Sí. Bueno, a mí me tocó ser el director que montó ese proyecto. Entonces, en todo el país ahí están esos rótulos de... Cuando creamos los primeros parecía una locura. Y por dicha, el país ha seguido en esa línea. ¿Sí? Entonces, es un programa que se ha solidificado mucho. Y bueno, estaba yo en medio de todo eso. Ya pasan casi el año 98, y en eso la Defensoría de los Habitantes saca un concurso porque estaba buscando a alguien un especialista para llevar las denuncias contra la policía. Ok. Entonces dije yo, bueno, qué interesante, lo apliqué y pude empezar en la Defensoría de los Habitantes. En ese trabajo, más bien al revés, viendo las denuncias de los ciudadanos. Sí.
por malos tratos policiales o incluso de policías que eran maltratados por sus mandos o algún tipo de cosas. Entonces ahí empecé. La policía de la policía. Exactamente, más o menos el tema. En eso la Defensoría estaba con un proceso también de descentralización y quería abrir la primera sede fuera de San José. Okay. Entonces me tocó a mí ir a Liberia en el año, justamente en ese año 98, y crear la primera sede de la Defensoría de los Habitantes en Liberia. Yo solo trabajaba con un compañero que trabajaba en promoción de derechos, él se iba a hacer charlas. Ese era todo el personal del... Completamente, y yo era el que estaba en la oficina, que era, no se me olvida, era como declaraciones públicas, porque yo te atendía a vos y era en la oficina de la gobernación, ahí en la pura esquina de Liberia, nos cedieron ese espacio. Como es un edificio alto, de paredes altas, entonces vos contabas tu problema y todos los de atrás oyendo. Era como una confesión pública. ¿Cómo mejorar? La sala de chismes era, no la sala de chismes. Porque todos los sonidos sonaban, ¿verdad? Qué bueno. Es increíble. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Completamente, ¿verdad? Qué increíble. Entonces eran casi declaraciones públicas. Y bueno, cuando estoy ahí, también apliqué a ver qué pasaba a una beca a España. Y me llevo la sorpresa que me admiten, la Agencia Española de Cooperación me da el ok, el visto bueno. Qué bueno. Ahí fue donde conocí a Tobar. Okay, al ministro Tobar en Salamanca. En Salamanca, España, un tiempo. Ahí, exactamente, bien, ahí la comunidad de ticos, y bueno, conocí a Tobar y ahora, por cosas de la vida, nos volvemos compañeros de brete ahora. Exactamente, sí, increíble. Y la cosa es que, bueno, ahí estoy en Salamanca, llego, y bueno, me doy cuenta que yo iba por un doctorado en Derecho. Y me doy cuenta que los doctorados solo eran clases jueves y viernes. Y yo, pero ¿y qué se hace el resto del día? Todo el resto de la semana y toda la cosa. Bueno, Salamanca tiene 1.500 bares y restaurantes, entonces la posibilidad de perderse en ese mundo es también enorme. El asunto es que dije yo, bueno, con la plata de la beca me alcanza para pagarme una maestría, entonces me matriculé una maestría en Ciencias Políticas. Pero también me alcanzaba para pagarme un diplomado en criminología. Ah, no, hombre, muchacho. Y agarró todos los días, entonces ya. Yo salía 7 y resto de la mañana, que era normalmente de noche. Ajá. Llegaba a clases a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, casi todos los días. Pero era un escenario, pues yo decía, esto es irrepetible. Esto que yo estoy acá, esto no voy a poder volverlo a vivir en la vida. O le sacamos el jugo o le sacamos el jugo. Esta es mi oportunidad. Sí, muy bien. Entonces la llevé al máximo. Me pude graduar en criminología, en la maestría, y tengo pendiente la tesis en el doctorado en Derecho. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo esa tesis, don Mario? Es complicado, ¿verdad? Porque uno cada vez... Usted no para. Bueno, cuando regreso a Costa Rica se da una casualidad. Regreso, estoy en la Defensoría. Era el año 2006, se habían dado las elecciones. Yo no participo porque nosotros ahí en la Defensoría tenemos prohibición electoral, no podemos participar. Usted, antes de seguir con el tema, ¿usted es empleado de la Defensoría? Sí, yo soy funcionario de la Defensoría. Defensoría. Hoy usted funcionario de carrera, asume como ministro por préstamo de la Defensoría. Cuando usted termine el gobierno, si no continúa, usted vuelve nuevamente a la Defensoría, que es un tema que mucha gente no conoce. Como fue la vez anterior. En el gobierno. Fui ministro, terminó el 8 de mayo y yo estaba a los pocos días nuevamente en la Defensoría. Ok. ¿Desde hace cuánto está usted? Desde el 98. Desde ese tiempo usted es empleado. Exactamente. Yo soy funcionario de la Defensoría desde el año 98. Ok. Perdón que le haya metido la cuchara ahí con eso, porque es un tema que mucha gente no conocía. Exactamente. Y es parte de lo bonito de saber de cosas de ustedes Por supuesto. Que no sabe uno. De acuerdo. Y bueno, cuando estoy, ya regreso a Costa Rica y vienen las elecciones del 2006. Se da el proceso electoral, yo observo desde la casa, es el cambio de gobierno, y es como la semana siguiente me llama un amigo, José Retana, que yo lo había conocido en España. Ok. Yo nunca lo había visto en Costa Rica. Él me llama y me dice, mira Mario, andaba buscando tu teléfono y hasta que lo encontré, fue una llamada extraña, porque fue una llamada a las 6 de la mañana. Entonces, atiendo yo en la casa, ¿verdad? Y me dice, mira, ahora no te puedo explicar mucho,
me acaban de nombrar como jefe de gabinete de Fernando Berrocal, que es el nuevo ministro de Seguridad. Le digo, qué interesante, lo que te pueda servir. Yo estuve en seguridad un tiempo. Me dice, sí, pero no te hablo de eso. Mira, ¿qué opinás vos de asumir la dirección de migración? Y quedo yo así, sí, los grillitos. Estupefacto. Estás hablando conmigo, sí. Le digo, mira, hagamos una cosa. Yo salgo ahora, llego a la oficina a las 8 de la mañana, este es el número, llámame y conversamos nuevamente para pensarlo y ahí te tengo una respuesta. Entonces me quedé dándole vueltas y dije yo, ¿y por qué no? Yo había tenido la experiencia como migrante, había visto cosas de migración, pero indirectamente. Y migración era muy complicado en ese momento. Era una institución que se las traía, ¿verdad? Sí. Entonces, una brasilla ardiente, un poquillo ardiente. Completamente. Entonces, bueno, le digo que sí al tipo, me presenta con don Fernando Berrocal, me da el ok y inicio como director de migración. Y bueno, empieza ahí un proceso que fue, la gente me decía, no sé si felicitarte o darte las condolencias, porque migración era muy complicado. Sí, era una brasa complicada. Entonces, bueno, por dicha las cosas salieron bien, pudimos generar una nueva legislación, hicimos varias transformaciones ahí internas, pero curiosamente, la experiencia más dura que yo tengo, de las más duras que tengo en la vida, fue justamente cuando un jefe de policía de migración me advierte que hay unos chinos que se quieren ver conmigo. Había todas las sospechas de que había una mafia china que negociaba con visas. Ok. Entonces yo en ese momento inmediatamente llamo a la fiscalía y le digo, bueno, quiero advertir que hay una gente chinos que quieren conversar conmigo. Presuponemos que es para entrar en un escenario de negocios. Entonces, inmediatamente, eso fue una casualidad porque también una fiscal estaba ese día haciendo unos trámites de su pasaporte en migración. Entonces, inmediatamente pude conversar con ella y a través de ella hablar con el fiscal general inmediatamente. Muy bien. Entonces me dice, perfecto, diga que sí y nos reunimos ahora a las 7 de la noche. Véngase para acá. Entonces yo dije que sí, nos vamos a ver en 2 o 3 días. Llego a la fiscalía y me presentan a un oficial del OIJ. Me dicen, bueno, él es el que lo va a acompañar a esa reunión. Usted debe presentarlo a él como su mano derecha. Sí. Y a partir de ahí, el contacto de los chinos va a ser con él. Ok. Y yo, perfecto, vamos a hacer eso. Y cualquier cosa, todo lo vamos a ir documentando judicialmente para ir reuniendo las pruebas y ver qué es lo que sucede. Yo, genial. Recuerdo que nadie debía saber esto, yo no le tenía que decir a nadie. Top secret. Entonces estoy yo el lunes en la oficina, ¿verdad? Dando vueltas. Bloqueo lo que tenía que hacer, dando vueltas y digo, bueno, porque me toca jugar el rol de que nunca había hecho, de especie de oficial, en misión secreta. Misión secreta, sí. Entonces digo yo nunca había hecho esto en mi vida, se me va a notar, pensé un montón de cosas. El asunto es que como era lo del oficial del OIJ, nadie lo debía saber, en eso llega la secretaria y me dice, don Mario, ¿usted está esperando un policía? ¿Cómo? Si esto es secreto, nadie lo debería saber. Me dice, y le digo, ¿por qué sabe usted que es un policía? Me dice, es por la pinta. Y dije yo, ahora vamos a llegar y nos van a eliminar a los dos, ¿verdad? Porque la pinta es de los... sí. Y bueno, si la secretaria lo agarró en el aire, qué problema en el que nos metimos. Increíble. Entonces la cosa es que, ya veo al tipo, y sí, oficial. Da toda la pinta. Cosa, ¿verdad? Pero bueno, y listo, vamos. Entonces nos reunimos en un lugar que ya teníamos previsto, que era una mesa, en las cuales las cámaras estaban especialmente localizados. Y a mí, antes de ir a esta reunión, se ponían micrófonos. Entonces, toda la estrategia de inteligencia ahí de... Llegamos, sí. Y la cosa es que en eso llegan 2 personas. Es una mujer un poquito gruesita y una mujer elegantísima. Entonces, se sienta y me dice, bueno,
A mí, antes de hablar de negocio, lo que me interesa es conocerlo a usted. ¿Qué opina usted de la vida? ¿Qué opinaría de no trabajar nunca más en su vida? ¿Qué le gustaría hacer si no tuviera...? Me empieza como La entrevista, toda la la ilusión, entrevista, o sea, sí. genere sus ilusiones, Sí. ¿verdad? ¿Qué estrategia Entonces, esa, Mario? impresionante. Van de una vez a donde es. Impresionante, impresionante. Jugar con las expectativas de la Claro. gente. Y era un escenario, y eso fue cambiando con el tiempo. En las otras reuniones, porque hubo otras reuniones. La primera, uno tenía el control total. La persona ofreciéndose, etc. Las otras reuniones, el control empezó a pasar. Y más bien exigían, golpeaban la mesa. Hablaban durito y completamente, sí, amenazantes. En ese momento, el negocio que nos ofrecieron eran 500 visas a ciudadanos chinos que venían a incorporarse en labores de esclavitud laboral. Sí, totalmente. Y un pago de $5,000 por cada una de esas visas. Wow. Entonces, era un negocio de 2.5 millones de dólares. Entonces, ¿y eso fue en el...? Eso fue en el año 2007. Sí, un montón de... Si la gente que nos escucha quiere ver, eso está justamente a inicios del 2007, porque fue cuando cerró la operación. Okay. La operación la empezamos en el 2006, y justo el día que era el tope de Palmares, esa operación la cerramos. Qué bien. Fue muy interesante porque empezó todo el escenario, más de $300,000. Por cierto, la primera vez que esta persona le entrega al oficial del OIJ el dinero a cambio de unos pasaportes a los cuales se les estampó la visa para hacer la tratativa, ella tenía que dar como $350,000 aproximadamente, pero solo dio 280. Y dice, bueno, y le dice el oficial, ¿y lo que falta? Dice, esa es mi parte. Ella nunca había dicho que iba a agarrar una parte. Okay. Entonces empiezan a cambiar los esquemas. Sí. Por dicha, fuimos reuniendo prueba telefónica, testimonial, con video, los movimientos comerciales teníamos, y cuando ellos se detiene a las dos personas que eran las principales, a un grupo de 4 gatilleros que eran los que... sí, los que hacían el trabajo sucio. Y los que amenazaban, digamos, sí. Era la Fuerza Armada, digamos, en caso de... ellos se les detiene, permanecieron 1 año y medio en prisión preventiva, pero a mí este caso me generó también un gran sinsabor. Okay. Porque habernos expuesto y haber asumido estos factores de riesgo para reunir la prueba, todo lo que instrumentalizar, y el caso nunca fue elevado a juicio. No. El caso prescribió durante 10 años. Durmió el sueño de los justos en el Poder Judicial y nunca fue. Y si el caso se hubiera elevado a juicio, solo había que condenar. Porque ya estaba toda la prueba documental, toda la testimonial. De hecho, a nivel, digamos, internacional, en aquel momento fue un caso muy interesante porque todo el mundo sabía de la mafia china, pero no había un caso. No había un caso que instrumentalizara los movimientos, las formas en cómo se reunía la prueba. O sea, no se había judicializado un caso como el que teníamos aquí en el país. Entonces, para muchos países habíamos dado nosotros un gran golpe, estábamos liderando el tema, etc. Sí. Mi sorpresa fue que pasó el tiempo, hasta que el caso prescribió. 10 años. Entonces, esos son los sinsabores de la justicia. Y en mi caso concreto, eso me tocó vivir. Esa fue la experiencia, digamos, máxima que tuve en la época de migración. Luego, me toca asumir como viceministro de Gobernación. Viceministro de Gobernación. Ahí, la labor era
Gobernación había quedado un poco diezmada, estaba subsumida dentro del Ministerio de Seguridad. Okay. Los dos departamentos legales estaban fusionados, no se sabían los bienes de un ministerio. ¿Qué le correspondía a uno? ¿Qué le correspondía al otro? Entonces me tocó hacer la labor de separación, hacer, como dicen, casa aparte para que hubiese mejor control, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, logramos para que el ministerio funcionara mejor, el de Gobernación. Estábamos en eso cuando se me da la oportunidad de asumir como ministro de Seguridad. Entonces, yo asumo como ministro de Seguridad en mayo del 2011. Ok. Pero hay una curiosidad. 15 días después estaba yo hablando en mi oficina con el ministro de Justicia, que era en ese momento don Hernando París. Él sale de mi oficina. Veo que inmediatamente, no habían pasado ni un minuto, veo que el carro regresa rápidamente. Digo, algo se le olvidó a Hernando aquí en la oficina. Entra y me dice, mira que hay una toma de rehenes en Reforma. Entonces empezamos a ver y en efecto se había se hecho una toma de rehenes. Sí, yo me acuerdo, seguridad, sí. El famoso Erling Hurtado, que había participado en Monteverde. Sí. Ahí yo debo decir una cosa. A mí me tocó ser un asesor de la comisión que investigó los hechos de Monteverde. Okay. O sea, ¿por qué la operación policial salió tan mal? Y salió tan mal por muchos errores, sobre todo los de toma de decisión. Momentos en que hubo que tomar decisiones, se pasaban. No se tomaron. No se tomaron, se delegaba, y al final eso hizo que muchos, incluso de las personas que estaban heridas, lamentablemente, terminan muriendo. Recordarle a la gente lo de Monteverde, que fue Sí. lo del el asalto bancario. El asalto bancario que hubo en Monteverde, sí. Que hubo pues muchas víctimas y hubo muchas horas. Fue el proceso que conllevó lo de Monteverde. Fueron 3 días que el país estuvo conmocionado sí. En relación a esos que sucedió en aquel momento. Bueno, yo había podido estudiar cómo es que se manejaba una crisis desde el punto de vista policial, qué es lo que se debió haber hecho y lamentablemente qué fue lo que se hizo. Entonces, gracias a esa experiencia, yo tenía muy claro, digamos, los parámetros generales de cómo se maneja una crisis, con toma de rehenes, cosas de ese tipo. Entonces, cuando se da el tema justamente en Reforma, vamos y se establece en el Ministerio de Seguridad una sala de crisis. Inmediatamente ahí llegan bomberos, Cruz Roja, es decir, se activa un movimiento los muy diferentes fuerte. Cuerpos para que todos estén se ponen las pantallas, en las imágenes que teníamos del lugar, lo que estaba saliendo en televisión, hay toda una serie de cuestiones. La unidad táctica de la DIS, la UEI, ya se había movido al lugar. La Policía Especial de Apoyo, que se llamaba en ese momento PEA, ahora se llama Unidad Especial, pero en ese momento la PEA, que era la de Fuerza Pública, como unidad auxiliar de la ¿Oye, la UPD? Táctica. No, la UPD era otra unidad que estudió y llega también el CER del OIJ. Entonces eran 3 unidades tácticas manejando la situación. ¿Y usted tenía cuánto? Usted tenía como 10 días de ser ministro. Exactamente. Estaba empezando. ¡Qué fuerte! Fue una cosa, ¿verdad?, muy impresionante. Y además ellos, sobre todas las personas, pusieron sábanas. Entonces, no se sabía exactamente quiénes eran los rehenes y quiénes eran los perpetradores. Sí, lo recuerdo perfectamente. Inmediatamente, cuando me siento yo en la mesa de operaciones, junto con don Hernando en ese momento, pues nos empiezan a informar que uno de los grandes riesgos es que ellos estaban dirigiendo hacia una malla. Después de esta malla estaba un arsenal de la policía penitenciaria. Y estaba mediana muy cerca. Entonces había la posibilidad de que si se abría ese arsenal y se reclutaba a algunas personas de mediana que quisieran sumarse, ahí iba a ser una guerra campal. Totalmente. Absolutamente. Entonces había que tomar decisiones muy drásticas. Entonces recuerdo que había un gran bullicio en la sala,
Estas unidades, es cuando el jefe táctico siente que llegó un momento de intervención, en ese momento no estaba el fiscal general del país, estaba a cargo un fiscal que él fue el que nos cedió, digamos, el manejo de la operación que estaba haciendo en el ministerio. Y cuando empezamos a manejar la operación, de pronto se hace un silencio sepulcral porque estaba el Inca 1, que era el director de la Unidad Especial de Intervención, estaba, eso se llama, él hace una solicitud que se llama solicitud de compromiso. Ok. Autoridad de compromiso. Entonces él pregunta, solicito autoridad de compromiso. La pregunta se tiene que hacer 3 veces y la autoridad política es el que tiene que responder 3 veces. Yo me comprometo con usted a que usted tome las decisiones operativas y yo lo respaldo. Y tiene que hacerlo 3 veces para que haya confirmación para que haya total confirmación de que no es... y claridad. Okay. Es decir, el ministro no es el que da la orden de fuego. El ministro lo que dice es, le doy a usted el visto bueno para que tome la decisión en el tome las momento decisiones correcto, de acuerdo a su criterio técnico policial de cuándo intervenir, cuándo usar fuerza letal, qué hacer. Bueno, él hace la pregunta y muy solemne. Entonces yo procedo a decir, procede usted a tener autoridad de compromiso. Lo repito 3 veces y la última vez que lo repetí, yo me imaginé que iba a haber algún movimiento, unos minutos mientras las fuerzas se disponían, pero inmediatamente se oyó la balacera, porque ellos ya habían cortado los... ya tenían todo listo, estaban esperando la orden. Y estaba pasando. Entonces, en ese momento... Sí, de película, de película. Y además, ahí eso duró, la refriega, que veíamos los balazos por el... Eso duró como 45 segundos, pero se hace eterno. Sí, o sea, claro. uno lo recuerda. Y el gran tema era, si había rehenes muertos, había sido una decisión, podía ser Mario el Breve, es decir, me tocaba presentar ahí mismo la renuncia si hubiera sido una operación policial fallida. Me tocaba decir, bueno, aquí yo soy el que me... el que di la autorización. La autorización. Sí, todo cae sobre mis hombros. Procede el tema. Bueno, la operación se neutralizó a los perpetradores. Lamentablemente, uno de los rehenes es herido y luego fallece. Pero esa fue la última gran intervención de manejo de crisis que ha habido en Costa Rica. Sí. Antes de eso se habían dado con mucha frecuencia, pero creo que esa vez dimos tanto un golpe de autoridad que quedó claro que en Costa Rica había capacidad técnica cuando se maneja este tipo de eventos desde la experticia técnica de los que saben manejar una crisis de estas. Porque no es el hecho de que porque pueden haber 100,000 policías, pero si no hay una cabeza pensante que los pone en línea, que usted esto, usted aquello, esa es la parte importante, es como en una guerra, el coronel o el que da, es el que tiene que decir por dónde y cuándo. Claro, y habíamos tenido malas experiencias, habíamos tenido errores de seguridad en el manejo de otros eventos. Entonces pareció que en los 90 pasó como mucho, al principio en los 90 creo que pasó con la Embajada de Nicaragua, la Embajada de Chile, es decir, empezaron una serie y de pronto sentíamos que eso podía suceder en cualquier momento. Bueno, en aquel instante, por dicha, se dio de forma muy profesional y se pudo atender ese escenario, pero eso fue casi inaugurándome como ministro. Entonces, ¿qué? Prueba de fuego la que le tocó de entrada. Eso fue muy impresionante, Esas son de las cosas más fuertes que le ha tocado vivir, supongo usted que en la parte... He contado las 2 historias más fuertes, el caso de los chinos cuando estaba en migración. Y eso es casi que agente 007, fue muy don Mario. Sí, y lo bonito, don Mario, es que digamos, esto trae a la gente a entender de que ustedes, no solamente la comodidad de un escritorio ahí, de que póngame en la cámara y yo voy a decir lo que otro hizo, nada más. Es tener un poquito y también conocer de que el compromiso que usted tiene ya lo ha adquirido también a nivel de experiencia personal, porque supongo que estas experiencias personales terminan de apasionarlo a usted en el tema. Claro, y es uno de los temas en que se queda uno o se va.
o no soporta esto. Es decir, es una prueba de fuego para saber si realmente, digamos, hay la ecuanimidad para mantenerse, porque en estos casos el arte es mantener la calma para no perder la visión, porque las emociones son los peores aliados o acompañantes en momentos de alta tensión. Entonces, mantener, digamos, la frialdad de criterio, tratar de ver dónde está la solución, eso es el arte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo va haciendo uno muy frío en la toma de decisiones, porque emotivamente uno podría saber reaccionar desde el puro principio, decir, sacamos tal cosa, tal otra. Esperar que las cosas se den conforme los órdenes operativos tienen que tener la mente súper fría. Sí, y saber que se cuenta con personas que Costa Rica sí tiene, expertos en esta materia, en los cuales uno puede hacer recaer una decisión operativa como fue esa, y que hicieron bien su misión policial, porque fueron ellos los que realmente materializaron el evento y obtuvieron el éxito. Entonces, al final uno se siente muy orgulloso. Yo siempre me he sentido muy orgulloso de la gente que tenemos en policía en el país. Me parece que siempre hay gente abnegada. Usted a veces ve incluso en casos de inundaciones, desastres, policías yendo jalando para adelante, sacos y bolsas y comida. Ni siquiera preguntando qué hora es, si salgo ahora a las 6, se quedan, si me ocupan, hasta que me ocupen. Entonces, ese nivel de entrega que tiene de coraje que tiene nuestra gente de la policía, es lo que me hace a mí también sentirme muy orgulloso del lugar donde trabajo. Y por eso, a veces que me toca decirle a la gente, bueno, ¿cómo es lo que uno puede como ciudadano agradecerle a un policía? Pues simplemente romper el hielo, acercarse a alguien y decirle, gracias por protegernos. Se debe sentir tan bonito para el policía, ¿verdad, don Mario? Porque seamos honestos, o sea, nosotros, la sociedad tiene a veces como esas discriminaciones, esas cosillas, pero uno tiene que entender, primero que nada, eso que usted habla del coraje, don Mario, del personal, para la cabeza tiene que tenerlo de primero. Y usted es una persona con un gran coraje, porque supongo, don Mario, que esta responsabilidad que usted conlleva un montón, como dicen las historietas de Spider-Man, una gran responsabilidad conlleva, o un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La responsabilidad que conlleva usted siendo el jefe, la imagen, cuánto ha sacrificado Mario Zamora también con respecto a esto, porque es un tema bastante delicado, don Mario. O sea, usted habla de la seguridad de nuestro país, es el que tiene que hablar con policías, es el que tiene que comerse un montón de broncas. Yo supongo que eso conlleva un gran sacrificio también, don Mario. Sí, es parte de lo que viene con el puesto, definitivamente. Pero también se hace con mucho gusto. Porque también esto ha sido como una posibilidad, esto del trabajo, es una posibilidad de haber realizado una aspiración personal. O sea, si usted me dice qué es lo que usted ha hecho en la vida, yo le diría, siempre me especialicé para ser ministro de Seguridad. Eso, ni otro puesto. Por eso no pienso en otras cosas. Siempre me he formado. Las pequeñas cosas que me he formado a lo largo de la vida ha sido pensando en algún día poderlo generar desde un puesto. Yo nunca me imaginé llegar a ser ministro. Yo pensé que podía llegar a ser un asesor de ministro o estar cerca, digamos, del gabinete de un ministro. La vida me dio la sorpresa de poder ser yo el ministro, digamos. Pero yo pensé en sus momentos que me fui formando que más bien mi rol iba a ser estar cerca de un ministro para apoyarlo en esas tomas de decisiones, y siempre me formé en esa dirección. Pero bueno, la vida siempre termina uno llevándolo, cuando uno también se deja llevar, llevándolo donde... No, y como dice el dicho, don Mario, si el cielo te cae en limones, aprende a hacer limonadas. Y algo importante, don Mario, que tal vez ha pasado muy poco acá, es que usted ha repetido en su cargo como ministro, teniendo, pues siendo de otros partidos políticos o de otra, eso se ve muy poco, o de otras administraciones, para decirlo de buena manera, eso se ve muy poco por el hecho de que pues, la gente de confianza, y a veces por el hecho de que la administración venga con un color o de otro color, eso se ve muy poco en el respecto de la capacidad de la persona, y eso lo vemos en usted. Mucha gente a veces quiere tildar de que es que viene de un color, viene del otro. Aquí es la capacidad de la persona. Mario Zamora, como lo dice usted, Mario Zamora es ministro de Seguridad y ha demostrado que puede llegar don Mario
a continuar en esto, si se le convocara, si se le pidiese que usted siguiera en esto, don Mario, ¿usted lo analizaría? Por supuesto, sí, definitivamente, porque es más ahora que estamos en un escenario sembrando las bases que me parece a mí de lo que podría ser una solución estructural al problema, porque el próximo año, Dios mediante, vamos a tener 1.100 plazas más de policías. Muy bien. Vamos a tener también, estamos construyendo en este momento un centro de mando y control para que eso que vi en Japón en el año 94 empieza a pasar lo aquí. podamos tener en el 2026 bien, sí. en Costa Rica. Qué Entonces, bien. si uno se imagina justamente nuestros policías con cámaras en sus uniformes, cámaras en las patrullas, GPS, donde podamos ver en un mapa electrónico cada vez que hay una llamada al 911, poderla georreferenciar, poder enviar la respuesta policial, ver la imagen, poder hacer un parte policial y agregar toda esa información de imagen y de datos que hemos recopilado a través de la atención digital del tema. Eso nos hará un cambio en el modelo de gestión. Entonces, sea yo, sea otra persona, lo importante es que lo estamos haciendo. Sí, pero en este caso, don Mario, es usted la persona que lo está haciendo y lo ha hecho muy bien. Algo que usted dice, don Mario, y ya entrando tal vez en la parte de lo que conlleva ya su trabajo y eso que usted nos acaba de decir, esa parte de de decirle al tico de a pie, ahí está la policía. Ahí está la policía, como usted dijo ahorita, son amigos, son gente que son para cuidar. No solamente hay que estar pendiente de que se agarraron tanta cantidad de kilos y tal. El cuidado del tico de a pie, que el tico de a pie esté tranquilo, de que está siendo bien cuidado, pero igual al revés, también tener nosotros como ticos ese detallito de: buenos días, oficial. Claro. Gracias por su trabajo. Esa parte, don Mario. Esto del agradecimiento, creo que cuando nos interpelamos todos positivamente, se generan dinámicas muy buenas. Sí, y explicarle al costarricense que el policía está para servir, que no tiene que tenerle miedo, que no tiene que tenerle susto. Es un ciudadano uniformado, y hay Correcto. que verlo así. Por dicha, nosotros no tenemos esas características de otros países que son policías tenebrosas, policías en las que la gente algún momento desapareció en manos de la policía. Eso nunca ha pasado con la policía costarricense y creo que de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y el reto que tenemos de enfrentar estas dinámicas criminales, que definitivamente lo estamos enfrentando nosotros, al igual que en muchos otros países, en donde la expansión del narcotráfico a través de las redes narcotraficantes pues han introducido el mismo patrón casi en todos los países, sicarios, lucha por territorios, es decir, usted cuando ve... Si no estamos viviendo algo extraño en Costa Rica, es lo que está pasando. Lamentablemente, incluso lo que está sucediendo hoy en Europa, en muchos países europeos, es la introducción de estas mafias en sus territorios, con policías que no estaban en la capacidad, que ni siquiera vieron venir este fenómeno. Entonces, hoy Europa está especialmente relacionada y por eso Europol se ha intervinculado tanto con nosotros, porque hay la idea de operaciones conjuntas que estamos haciendo cada vez de manera más intensa junto con la DEA en este momento. Pero bueno, eso es parte ya de los escenarios de trabajo que llevan a una mayor internacionalización. Correcto. De nuestros vínculos policiales para hacer un frente internacional frente a este fenómeno global que es el narcotráfico. Sí, correcto. Entonces, esas son las claves para poder actuar mejor en esto. Don Mario, una pregunta, ya casi vamos aterrizando porque ha estado espectacular. Yo me quedaría hablando con usted aquí todo el día. Pero, don Mario, una pregunta que le voy a hacer con respecto a la inmediatez que tenemos ahora nosotros en la información, don Mario, porque mucha gente habla de que estamos en un momento de seguridad terrible, pero algunas veces, don Mario, yo creo que otros momentos de la historia también han tenido problemas en seguridad. Lo que pasa es que tal vez ahorita tenemos la inmediatez de la noticia, que pasa algo y nos damos cuenta ya, no, pero podemos hablar de que, digamos, no ha sido la peor crisis de seguridad que hemos tenido, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sí, lamentablemente en homicidios sí, los datos acreditan que el 2023 fue el año más violento de nuestra historia. Eso lo dicen los datos objetivos. ¿Qué es lo que sucede? Que también veníamos de 5 años que cada año superaba al anterior. Cada año superaba al anterior. Entonces veníamos increciendo. Es hasta el año 24 que logramos reducir por vez primera en 5 años. Y si uno revisa los últimos 10 años, se da cuenta que ha venido, que solo hay un año
en que hubo una reducción mínima, pero 9 años fueron al alza. Entonces, es como cuando una persona, se le desarrolla un cáncer. Empezó en un órgano y fue expandiéndose hasta el punto de tener casi metástasis. Y hoy lo que estamos aplicando es quimioterapia de forma muy dura. Las medidas están dando leves resultados para revertir, porque tiene que ser estructuralmente, para revertir ese cáncer. Por lo menos evitamos que siguiera expandiéndose. Que es una parte importantísima, detener. Con solo evitar ese Ya. crecimiento exponencial que venía. El OIJ, por ejemplo, había dicho que en el año 2024 íbamos a terminar en 1.200 homicidios. Por dicha, no llegamos a eso, fueron 840, e incluso menos que el año anterior. Y este año llevamos todavía 5 homicidios menos que en el 2024. O sea, esperamos ya empezar una línea hacia abajo. Si estos 1.100 colaboradores nos llegan y la tecnología, porque es que no podemos crear seguridad solo con mano de obra, es decir, con trabajadores, porque ningún país tiene la capacidad económica de poderlo hacer, pero sí con tecnología, en donde la policía es más focalizada, se centra más en la respuesta, esa es un poco la línea. Y esperamos que todo esto lo podamos articular dentro de estos planes de trabajo que tenemos en curso. Don Mario, un mensajito para los costarricenses con respecto al trabajo que conlleva ser ministro de Seguridad. De prácticamente nosotros ponemos en sus manos nuestra seguridad, y hablo de sus manos, incluyendo todo lo que son las fuerzas o todas las personas que están a su cargo. ¿Cómo darle un mensajito a esas personas? Un mensajito, decirles que estamos trabajando por ustedes, les estamos poniendo. La parte de seguridad no es fácil, don Mario, no es fácil mantener a todos en orden. Si es difícil uno como tata mantener 3, 4 hijos en orden porque alguno es más terrible o más. Entonces, decirle a la gente esa parte, de hablarle al tico de a pie, decirle, tranquilos, aquí estamos poniéndole bonito para que ustedes se sientan en paz. Sí, yo siento un gran compromiso, una gran responsabilidad, porque sí, manejar en los hombros de uno la responsabilidad de tanta gente. Lo primero es la misión de servicio, saber que uno está al servicio de la gente, y que esto es lo que me hace moverme también por todo el país, y siempre estoy en constante movimiento para poder tratar de hacer más intenso el trabajo y lograr más resultados. Pero yo me siento también muy honrado de esta misión que me ha sido encomendada por el señor presidente, porque cuando don Rodrigo me convocó, fue también una experiencia, su decisión fue técnica, honorable, y yo le agradezco a él que no... don Rodrigo buscó al mejor. Buscó al mejor, don Rodrigo. Eso fue lo que yo me sentí con una decisión objetiva de parte de él, y me lo hizo él. Me dijo, yo soy de un estilo gerencial, aquí nos movemos con números. Y le dije yo, perfecto. Y justamente creo que una de las cosas que a veces la gente dice es que don Rodrigo parece muy dictatorial. Es un gerente basado en números. Es una persona muy dinámica, y por eso... ¿Cómo nos ha hecho falta eso, verdad, don Mario? Las discusiones don Rodrigo es una persona con la que se puede discutir, y le encanta entrar en discusiones intelectuales para ver cuál es el mejor argumento para una cosa o para la otra. Su mente matemática de datos hace que también él dice, bueno, por eso pide rendición de cuentas. Es un presidente que constantemente está pidiendo cuentas. Qué gerencia, que él quiere números, resultados. Nacional. Entonces, eso es lo que hace que también uno lo haga dentro del ámbito en el que uno esté, ¿verdad? Es decir, pidiendo todos estos números. Pero bueno, decirle a los costarricenses que estamos aquí, comprometidos en alma, vida y corazón, y esto es por ustedes siempre. ¿Cómo se siente don Mario Zamora con todo lo que le ha dado la vida a usted, don Mario? Muy agradecido, mire, muy agradecido, y por eso el compromiso de que este agradecimiento no solo dejármelo yo aquí adentro, sino proyectarlo con trabajo. Don Mario, yo quiero agradecerle a usted de manera personal, porque creo que este es el primer gobierno que tenemos la oportunidad, ticos de a pie, de poder acceder a personas como ustedes, que siempre han estado ahí. Nada más que tal vez antes no teníamos el acceso que teníamos ahora. Gracias por venir acá, contarnos un poco de su vida, contarnos un poco de su historia, contarnos un poquito del ser humano. A veces la gente se le olvida
que ustedes son personas con sus propias preocupaciones, con sus propias ocupaciones, con su propio estilo de vida. Gracias, don Mario, por todo ese trabajo que ha hecho y gracias por presentarnos hoy al ser humano. Perfecto, muchísimas gracias. Soy yo el que estoy honrado de haber sido invitado a tu programa. Y don Mario, usted sabe que aquí nos llamamos Mae TV. Es prácticamente una regla que nuestros invitados digan Mae. Mae. Don Mario, quiero agradecerle de verdad a Muy usted, bien. a todo su equipo, a toda la gente del Ministerio de Seguridad, a toda la muchachada también del su trabajo, en el Ministerio de Ministerio Gobernación. de Gobernación, y el otro, el de donde usted tiene la plaza, en Defensoría. Defensoría de los Habitantes, ahí, perdón, que se me fue. A toda la muchachada ahí, a todos los ministros y ministras y toda la gente que disfruta nuestras entrevistas, gracias por contarnos de su historia, gracias por venir y abrir un poquito y salirse un poquito de eso que ustedes tienen. Ahorita usted tiene que volver a su realidad. Así es. Pero de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, porque los costarricenses y las costarricenses hoy van a conocer a un Mario Zamora diferente y esperamos el éxito en todo esto y que si hay una continuidad, don Mario, que usted siga ahí, porque usted es de esos ministros que creo que muchos de nosotros estamos muy agradecidos con su trabajo y con su pasión. Y a toda la gente que nos está viendo, pues queremos agradecerle. Ojalá que disfruten tanto como nosotros, como le digo, no estas entrevistas, sino estas conversaciones que tenemos con nuestros invitados. Hoy tenemos a don Mario Zamora, hemos tenido las otras entrevistas que les invitamos para que las vayan a ver y seguir disfrutando de toda esta información que les traemos para el tico de a pie en Mae TV. Así que muchas gracias a don Mario Zamora y a todos los que están viendo. Sigan disfrutando de nuestras entrevistas aquí en TV Latina Digital y por supuesto en Mae TV. Se despide su servidor, Donaldo Duarte, el extraterrestre. Como siempre, abunda.